Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que se encuentra aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Bueno, queridos hermanos, bienvenido a su programa y bueno, empiece a llamar. Tenemos tres obsequios para usted, que es la revista de Inquietud Nueva, y también tenemos dos imágenes, una de Cristo Rey y otra de Jesús dando la comunión a una niña, así que usted empiece a llamar. Y también todo el que empiece de una forma ahorita a llamar, tenemos también un regalo, un descuento muy especial, que es un paquete donde consiste en un libro que se llama Salvados por la Intercesión del Padre Carlos Triana y El Poder de la Oración, un CD del Padre Pedro Castañera y un CD Solo Fe sin Obras de su servidor Rubén García. Así que empiece a llamar y en este paquete que está usted viendo por la pantalla va a recibir un descuento muy especial. Y el primer paquete que se enseñó primero son los regalos que usted se puede llevar. Así que empiece a llamar. Antes de empezar con el programa, quiero mandar unos saluditos. Mando saludos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, a las parroquias de San Pedro, el Señor de la Misericordia y San Juan Pablo Apóstol, que estuve por ahí compartiendo algunas conferencias. También mando saludos a todo el apostolado de Coresh Latino en Tuxtla Gutiérrez. También mando muchos saludos a todos los seminaristas del Seminario Mayor, que también estuvimos compartiendo el mensaje del Señor. También mando saludos a nuestro hermano Jonathan Smith, que él es del país de Panamá. Y también mando saludos al hermano Javier Luis Robles de San Cristóbal de las Casas en Chiapas y también al bello estado de Colima. Y por último también a nuestro hermano Omar Horizontes de la Ciudad de México. Así que a cada uno de ellos un fuerte saludo y un fuerte abrazo en el nombre de Cristo. Bueno, queridos hermanos, pues usted empieza a llamar. Y bueno, tenemos aquí el tema que vamos a tocar ahora, se ha titulado ¿Las imágenes son ídolos? Es el tema de esta reflexión de este programa. Las imágenes son ídolos, con signo de interrogación. Muchas veces nuestros hermanitos de otras denominaciones nos atacan y dicen que cuando uno tiene una imagen, eso es un ídolo. Pero como cada jueves quiero que sea la bendita palabra de Dios la que nos ilumine para ir ilustrando un poco este tema. Esto está en Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 4 al 5, y dice así: No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, de repente nuestros hermanitos llegan y nos sacan siempre esta parte de la palabra. Dice que no haremos estatua ni imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y dice que no nos postremos ante esos dioses. Entonces, queridos hermanos, yo quiero de una forma u otra que usted vea la diferencia. Lo que es una imagen y lo que es un ídolo. Ídolo es todo aquello que sustituye a Dios. En su iglesia católica y en mi iglesia católica, nosotros no somos idólatras. Las imágenes no son ídolos. En nuestra iglesia adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Entonces, a Él únicamente toda adoración y toda la alabanza. Pero fíjese qué interesante, no cabe duda que es el Espíritu Santo, como a través de los documentos de la iglesia nos va ilustrando aún más. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice unas palabras bien interesantes. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 2097. Y escuche bien lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: la adoración solo del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Así que
¿Qué nos invita nuestra Iglesia Católica a través del Catecismo de la Iglesia Católica? Que dice que únicamente esa adoración al único Dios va a liberar al hombre para que de una forma u otra se esté fijando en sí mismo, para que de una forma u otra no se convierta en idólatra del mundo. Por eso vamos a ver bien interesante de una forma u otra lo que es una imagen y lo que es un ídolo. Vuelvo a repetir, idolatría es todo aquello que sustituye a Dios, todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Y aquí algo también que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, pero los numerales 21:13 dice así, escuche bien, hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Vuelvo a repetir una vez más, eso está en los numerales 21:13. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Déjeme decirle, querido hermano, usted lo sabe, si no lo sabe, en nuestra Iglesia Católica toda adoración, toda alabanza a ese Dios maravilloso, a ese Dios creador. En la Iglesia Católica no se pone una criatura en el lugar de Dios. Pero cuando uno no está familiarizado con la palabra de Dios, llegan estos hermanitos de otras denominaciones y empiezan de una forma u otra a confundirle. Y lo que nos relata aquí en la primera palabra que le leí, en Éxodos, donde habla sobre que no hagamos imágenes, pero más abajo dice que no se postren sobre estos dioses. Cuando de repente usted en la Iglesia Católica ve una imagen, no se le está diciendo que esa imagen es Dios. No se le está diciendo que esa imagen de ese santo, de la Santísima Virgen María, ocupa el lugar de Dios. No se le ha dicho en su Iglesia Católica que cuando usted ve una imagen, ni el Papa, ni los cardenales, ni los documentos de la Iglesia, ni los sacerdotes, ni las religiosas jamás nos han dicho cuando vea una imagen de un santo que le demos toda adoración a la imagen de ese santo. Si estos hermanitos de otras denominaciones vienen y le comentan eso, entonces es una mentira. Eso no es cierto, no es la verdad de nuestra Iglesia Católica. Entonces vimos la primera parte, pero vamos a ver de una forma u otra qué es lo que nos dice mismo en el Antiguo Testamento, pero en el libro de los Números, en el capítulo 21, versículos del 6 al 9. Y nos dice así, escuche bien. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés, hazle una serpiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en la primera parte en Éxodo nos habla sobre las imágenes, pero de una forma u otra, cuando esa imagen se convierte en un Dios. Dios con D, con minúscula. Nuestro Dios es un Dios con D, con mayúscula. Entonces, en la primera parte decía que cuando esas imágenes, yo hago una imagen y digo, este es tu Dios, y yo me postro sobre esos dioses, dice en Éxodo, entonces se está convirtiendo en idolatría. Pero aquí vemos la diferencia cuando el pueblo de Israel, que ya estaba siendo liberado de Egipto, llevan el camino a la tierra prometida, empezaron a murmurar contra el Señor. Empezaron a murmurar contra Moisés. El Señor, dice la palabra, que envió serpientes para que los mordieran y muchos de ellos murieron. Pero cuando el pueblo viene y le dice a Moisés, hemos pecado contra el Señor, hemos murmurado contra él, hemos murmurado contra ti, Moisés, pide e intercede ante nuestro Dios por nosotros.
y el Señor le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en un poste. Y al terminar aquí en el versículo 9 dice que Moisés hizo eso, una serpiente de bronce, y todo el que era mordido por la serpiente, cuando volteaba a ver la serpiente que estaba en aquel poste, quedaba sanado. Era una imagen, pero quien sanaba no era la imagen, era Dios mismo. Pero de una forma u otra, la obediencia del pueblo a lo que papá Dios, a lo que Yahvé había dicho, ellos siguieron ese mandato. Entonces vemos de una forma u otra que una cosa es ídolo, vuelvo a repetir, todo aquello que sustituye a Dios, e imagen no tiene que ver nada con ídolo. Pero aquí, queridos hermanos, también algo de una forma u otra, cuando nuestros hermanitos separados ven a nuestras iglesias llenas de imágenes, dicen, ¿cómo puede ser que tu casa, la casa de Dios, tu iglesia está llena de ídolos? Pero usted vuélvale a repetir, una cosa es la imagen y otra cosa es el ídolo. Son dos cosas muy diferentes. Mire que cuando el pueblo quería que le formaran un santuario, dice la palabra de Dios que por mandato de Dios, Él le dijo a los israelitas, hagamos un santuario. Y exactamente en el Éxodo 37:7, dice que el Señor pedía que en ese santuario hubiera 2 querubines de oro macizo. Entonces vemos de una forma u otra, Yahvé manda pedir que en ese santuario pongan estos querubines. Hay otras partes de la palabra donde dicen que mandó pedir también 2 bueyes. Entonces, y en la otra parte dice que manda a pedir que se haga la serpiente de bronce. Entonces vemos la diferencia, porque en la primera parte donde habla que no hagamos imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, que no nos postremos a ellos como si fueran dioses. Entonces quiero que le quede bien claro, hermanito, una cosa es ídolo y otra cosa es imagen. También, queridos hermanos, muchas veces lo que decía aquí el catecismo, cuando uno empieza desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios, entonces eso se puede convertir en idolatría. Para que mejor me entienda, yo puedo pasar 24 horas con un amigo, y este amigo en las 24 horas, desde la mañana, más tarde, en la mediodía, en la tarde, en la cena, me estuvo hablando de puro fútbol. Me estuvo hablando simplemente de los jugadores y demás. Por lo tanto, ello se convierte en un Dios. Ese jugador y el fútbol es su ídolo. Así que no le cambie, empiece a llamar para que se lleve estos obsequios y tenemos ese paquete para que usted llame, se lo lleve y tenga un descuento muy especial. No le cambie y recuerde, es tiempo de evangelizar. Cristo vivo está. Vamos, levántate ya. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de proclamar que Cristo. Queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Siga llamando, están aquí estos bellos obsequios para que usted pueda ser el afortunado o la afortunada que se lo lleve. Tenemos 2 imágenes, 2 cuadritos y tenemos la revista de Inquietud Nueva, así que usted empiece a llamar. También todo el que empiece a llamar tenemos un descuento muy especial en un paquete que es un libro que se llama Salvados por la intercesión del Padre Carlos Triana. Y también tenemos El Poder de la Oración, un CD de nuestro querido sacerdote Pedro Castañera. Y tenemos también una predicación de su servidor, Solo Fe, sin obras, es predicación, oración, y vienen 4 cantos. Así que ahí está el paquete, usted lo está viendo por pantalla, empieza a llamar y va a recibir un descuento muy especial. Y bueno, pues siga llamando, están estos obsequios, los 2 cuadritos y la revista de Inquietud Nueva para ver quién es el afortunado o la afortunada, quién se la lleve. Bueno, queridos hermanos, pues vamos a seguir con el programa Imágenes,
las imágenes son ídolos. Ese es el tema que estamos de una forma u otra tratando. Y muchas veces cuando no sabemos la diferencia, de repente vienen y atacan nuestra fe y de repente muchas veces no sabemos qué contestar. También dice en Levíticos 19:4, dice la palabra del Señor así. Dice, no se vuelvan hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Yahvé, el Dios de ustedes, palabra de Dios. Volvemos una vez más, queridos hermanos, aquí donde nos dice no se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Volvemos una vez más a recalcar, hermanito, cuando usted vaya a la iglesia y ve una imagen, entonces no es un ídolo. Si usted de repente, mire, para que mejor me entienda, cuando de repente el Señor llama a Moisés para que suba por las tablas de la salvación, por los mandamientos de la ley de Dios, el pueblo de Israel se está desesperando porque Moisés no baja. Hablan con Aarón y fíjense lo que le dice, eso lo puede usted meditar en el Éxodo, en el capítulo 32, todo el versículo, todo el capítulo, perdón, lo puede leer. Éxodo en el capítulo 32. Y usted va a ver ahí, querido hermano, cuando de repente llegan y le dice el pueblo de Israel a Aarón, ¿dónde está Moisés? Se ha ido. ¿Dónde está ese Dios que nos iba a sacar de Egipto? Y le dicen, Aarón, fabrícanos un Dios. Fíjense lo que dicen, fabrícanos un Dios, haznos un Dios, constrúyenos un Dios. Y dice la palabra de Dios que Aarón fue y les dijo, denme los aretes, denme los anillos, denme todo lo de oro que han traído con ustedes cuando salieron de Egipto. Y dice la palabra de Dios que Aarón funde todos estos metales y hacen un becerro de oro. Y de repente el pueblo de Israel empieza a celebrar a este becerro de oro y a decir, Él es nuestro Dios. Y se empezaban a postrar y a decir, Él es el Dios que nos ha sacado de Egipto, Él es nuestro Dios. Entonces vemos de una forma u otra que ahí es idolatría, porque ese becerro de oro no era el Dios de poder, no era Yahvé de los ejércitos que los había sacado con mano poderosa del pueblo de Egipto. Pero muchas veces, queridos hermanos, así que no se deje engañar, pero muchas veces como no sabemos, como no estamos familiarizados con la palabra de Dios, como estamos perdiendo el tiempo en las novelas, como estamos perdiendo el tiempo en tantas situaciones, no meditamos la palabra, no la profundizamos, no vamos a un retiro que me hablen sobre la palabra, no voy a un curso bíblico. Y entonces llegan mis hermanitos y me empiezan de una forma u otra a confundir. Me empiezan de una forma u otra a decir que la Iglesia Católica nos ha engañado, que porque todas las imágenes son ídolos, que porque todas las imágenes de una forma u otra nos hemos convertido la Iglesia Católica en idólatra, y eso no es verdad. Entonces vemos la diferencia, queridos hermanos. Así que aquí vuelve a decir lo que le medité en Levíticos 19:4, dice que no nos volvamos a los ídolos ni hagamos dioses, y viene ahí con D minúscula, dioses de metal fundido, como lo hizo el pueblo de Israel con este becerro de oro. Así que, queridos hermanos, muchas veces, muchos hermanos de otras denominaciones, de repente, yo diría, bueno, entonces, ¿por qué usan los billetes? En el billete, en cada billete viene una imagen. Eso es idolatría. Entonces deberían de decir, no, yo no puedo usar el dinero. ¿Por qué usan las monedas nuestros hermanitos de otras denominaciones? Especialmente a la hora que piden el diezmo. Entonces, de repente esta persona me trae su diezmo. ¿Cuánto me trae ahora? 1,000, 2,000, 3,000 pesos. ¿Cuánto me trae? Y si este pastor viera todo ese dinero, esas monedas que le están llevando, viene una imagen. O de repente me lo da en cheque, en el cheque viene una imagen. Antes de que se quemara el mercado donde yo trabajaba, había un tiempo de la temporada de mochilas que nosotros teníamos muchas mochilas con imágenes de personajes de caricatura y demás. Y de repente hay una denominación que celebra en cierto mes del año aquí en la ciudad de Guadalajara y venían a su celebración de su denominación. Pero aprovechaban para comprar las mochilas de los niños.
Y de repente cuando llegan estos hermanitos, bueno, yo los atendía con alegría, pues son mis hermanos y la palabra de Dios dice que desde el trabajo yo tengo que ofrecérselo a mi Señor. Pero lo curioso que se me hacía era que cuando de repente decían, ¿cuánto cuesta esta mochila de este personaje? Pues tanto, ok, me la da. Y de repente yo me ponía a meditar, bueno, es que de repente la mamá le hubiera dicho, no, hijito, usted no puede llevar esa mochila porque tiene una imagen. Eso es idolatría, ese es un ídolo. Y cuando la niña quería de repente, ¿verdad? Aquella mochila con la imagen, qué sé yo, de alguna princesita, de alguna monita. Y mamá no ponía el grito en el cielo y decía, no, hijita, esto de repente es idolatría, es una imagen. Pero muchas veces, queridos hermanos, cuando ven una imagen sobre algo que les haga referencia a nuestra iglesia católica, ahí sí ponen el grito en el cielo. ¿Por qué será? ¿Será que muchas veces se fueron ardidos? Se fueron dañados, se fueron con rencor, se fueron con odio por X situación que les haya pasado de nuestra iglesia católica. Y por eso de repente sí, cuando ven una imagen de la Virgen María en cualquier advocación, cuando ven la imagen de un santo, ahí sí ponen el grito en el cielo. Pero cuando de repente yo veo que llevaban a sus niños vestiditos, sus playeritas, sus sudaderas, con imágenes de personajes de la televisión, de personajes de películas, de personajes de beisbolistas, de futbolistas. Entonces, ¿cómo está eso? Eso es una imagen. Entonces, porque ellos dicen que no, eso no es idolatría. Pero tener una imagen en mi playera de Jesús, de la Virgen María, eso sí es idolatría. Entonces, como que de una forma u otra, como que no hay, ellos mismos se contradicen, ¿no? Entonces, queremos que sea la palabra de Dios y entender bien claro. Aquel que es su Dios es aquel que ocupa su mente, su corazón, su tiempo, su sacrificio, su esfuerzo, su dinero. Y vuelvo a repetir, ese ídolo puede ser un personaje del fútbol. Medio mundo está hablando del fútbol. Medio mundo se está enojando cuando hablan, tocan el tema del fútbol. Medio mundo son 4 o 5 horas esperando para entrar a aquel estadio, incluso los boletos revendidos, y llevan la playera y hacen porras, y aunque lluevan, no se quitan del lugar. Pero veamos en la Eucaristía. No es que yo vaya a criticar, pero usted vea qué tristeza da. Cuando los cristianos católicos llegamos a media misa, llegamos antes de la bendición, cuando de repente muchas veces hay una quinceañera, los padrinos, las madrinas, llegan casi al final de la misa. ¿Quién es su Dios? ¿Es Cristo? ¿Es Dios? ¿O de una forma u otra es el fútbol? Muchas veces cuando hay una película, cuando hay un concierto de un artista secular, cuando va a salir el más nuevo CD de aquel personaje, aquellas personas a veces hasta toda la noche duermen para en cuanto abran la tienda, compren el CD de aquel artista famoso. Están 4 o incluso en los conciertos desde un día antes, esperando aunque traigan sus boletos para poder entrar a aquel concierto de aquel artista. Yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? Muchos tú me dirás, bueno, Rubén, yo mi casa la tengo lleno de imágenes. Vuelvo a repetir, si tú realmente podrás tener la casa tapizada de imágenes, pero si Cristo no reina en tu vida, si Jesucristo, ese Dios celestial, de una forma u otra no ha tomado control de tu vida, entonces realmente Dios no es el dueño de tu vida. Y realmente otras cosas se convierten en nuestros ídolos. Porque hay gente que no dice, ¿yo cómo puedo ir a la misa? Es tan aburrida, 1 hora dura. Y de repente yo le digo, mamá, se avienta las 8 novelas del día. Y para eso, de una forma u otra, ni dice nada. ¿Quién es tu Dios? ¿El Dios de poder, el Dios con mayúscula? ¿O ese Dios con D minúscula, la novela? ¿Quién es tu Dios, joven? ¿Por qué no vas los domingos a la Eucaristía? ¿Porque estás lavando tu carro y lo estás encerando y le estás dando brillo y estás puliendo las llantas para que se vea brilloso y lo estás de una forma u otra aspirando y lo estás pintando por dentro y yo no sé qué tantas cosas le estás haciendo y por ello no vas a la Eucaristía? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu ídolo? Ese carro, el que ocupa tu tiempo, el que ocupa tu corazón, el que ocupa tu dinero, el que ocupa tu sacrificio. Y aunque tú me digas que estás bautizado, que hiciste la primera comunión, que estás casado a la iglesia,
pero de una forma u otra, si no vives una vida cristiana, católica, conforme al Evangelio, o al menos, no es fácil, es ir contracorriente, pero al menos que tú te esfuerces de vivir en santidad, de vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces sí podrás decir, me estoy esforzando, Rubén, por agradarle a ese Dios que tanto me ama. Pero de una forma u otra, aunque tengas los sacramentos, pero no vas a la Eucaristía, no te confiesas, no meditas la palabra, sigues con odio en tu corazón, sigues con rencor en tu corazón, entonces ese odio, ese rencor, ese carro, esa artista, ese libro, porque muchas veces dices la palabra de Dios tiene muchas páginas, y de repente los libros que tú estás leyendo, las mentiras del Harry Potter, las mentiras del Código Da Vinci, y tantas novelas que de repente están el doble de páginas que una Biblia, y ahí no pones pretexto. ¿Quién es tu Dios? Y eso es el objetivo de este programa, queridos hermanos, que tú te des cuenta si realmente es el Señor el que reina en nuestras vidas. Porque muchas veces, mira, te voy a decir algo que me duele, pero tengo que decirlo. Muchas veces lo que decía la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica en el 21.13, vuelvo a repetir, hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Hay mucha gente que tiene su casa saturada de imágenes de San Judas Tadeo. Pero si yo le pregunto a esos hermanos, ¿quién fue San Judas Tadeo? Ellos no saben. Si yo les pregunto quién fue San Charbel, que mucha gente llega y le pone muchos listones, no saben. Entonces, muchas veces, queridos hermanos, si en la actualidad San Judas Tadeo, San Charbel, estuviera de una forma u otra en vida, te diría, al que tienes que conocer, al que tienes que amar, al que tienes que servir, se llama Cristo Jesús. Así que, querido hermano, de una forma u otra, yo te recomiendo que cuando tengas una imagen de un santo, de la Santísima Virgen María, de algún mártir, de algún beato, en tu casa, antes de comprar la imagen, tú profundiza en la vida de ese santo, de ese mártir, y de cómo él llegó a la santidad. No es simplemente tener imágenes por doquier, sino es realmente saber esa imagen qué es lo que me representa. Esa imagen de ese santo, por qué llegó realmente a que la iglesia le proclamara santo. Así que, querido hermano, es a lo que yo te invito, que realmente el Señor empiece a tocar tu corazón y a descubrir más la fe de nuestros hermanos en la fe. Bueno, querido hermano, no le cambie, siga llamando, aquí están estos obsequios esperando por usted, y recuerda, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de proclamar que Cristo vivo está. Vamos, levántate ya. Bueno, queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Hay unas llamaditas, de repente a veces se saturan las llamadas, también puedes escribirnos a nuestro correo tiempodevangelizar@mariavision.com. Ha llamado nuestra hermanita Judy Arbizu, ha llamado también nuestra hermanita María José Segura Zamora, nuestra hermana Elena Episcopo de Cozumel, Quintana Roo, nuestro hermano Marco Antonio Reyes Cabrera y nuestra hermana Ana Rosa Álvarez. Todos felicitan al programa, gracias por llamar y por pedir por nosotros. Bueno, queridos hermanos, déjeme decirle aquí brevemente, en 1 Corintios 6:9, usted puede leer esa parte. Mire, cuando llega un hermanito a su casa, le dirá de esta forma: oiga, buenas tardes, mire, le venimos a traer la palabra de Dios. Y usted dice, bueno, está bien. Mire, ¿usted se ha quemado algún día? Sí, fíjese que si un día me quemé con la estufa y qué feo me dolió. ¿Verdad que sí duele? Sí, sí duele. Oiga, ahora se imagina que su alma se pierda por toda una eternidad, que su alma se esté quemando en el fuego del infierno. ¡Ay, qué miedo! ¿Verdad?
Y de repente le van a leer esta palabra en 1 Corintios 6:9, donde dice que no heredarán el reino de los cielos. Hay una listota de pecados, pero ellos se enfocan mucho y así pausadamente dice, ya que menciona a los chismosos, borrachos, adúlteros, pero de repente ellos se enfocan y dicen, mire lo que dice aquí, ni a los que adoran ídolos. ¿Ya vio lo que dice la palabra? Usted va a decir, sí. Y de repente, por lo general, como cristianos católicos, a la entrada de la casa tenemos alguna imagen de algún santo, de la imagen de nuestro Señor Jesús y demás, y le van a decir, mire, la imagen que usted tiene allá, eso es un ídolo. Y ve lo que dice la palabra, que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Fíjese cómo será una eternidad. Usted dice que se quemó el dedito y cómo le dolió, cómo será una eternidad que su alma se queme en el infierno. Y le empiezan a meter miedo. Entonces ¿qué yo tengo que hacer? Lo primero, usted tiene que tirar esos ídolos, ¿no? Y le empiezan a meter miedo. Entonces, querida hermana, querido hermano, familiarícese con la palabra de Dios. Una cosa es imagen y otro es ídolo. Y en la Iglesia Católica nadie sustituye a Dios. Y fíjese qué hermoso lo que dice la palabra de Dios en carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, y dice así, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Jesucristo, queridos hermanos, es la imagen del Dios invisible. Y cuando vayan a su casa, querida hermana, querido hermano, un hermanito o algún familiar de otra denominación, y de repente usted empiece a ver todas las imágenes de santos que usted tiene, por eso usted tiene que analizar y entender o saber un poco más la historia de estos santos. Así cuando yo voy a la casa de un desconocido, de repente llevo tantas imágenes ahí del papá, de la mamá, del abuelito, y ellos ¿quiénes son? Esta persona me dirá, bueno, es que no los conoces porque no eres de mi familia. Entonces cuando llega un hermano de otra denominación, oye, ¿por qué esta imagen y la otra de aquel santo? Es que como tú no eres de mi familia, de la familia católica, pues eso tú no los conoces. Pero usted y yo tenemos, cuando usted ponga una imagen en su casa, tiene que saber la historia de ese santo. Hermanitos, aquí tengo yo la imagen, tengo una imagen. Si esta imagen a mí se me cayera y decimos, es que Dios, de repente se le cayó la imagen a Rubén, Dios ya se murió, no. Esta es una imagen que me representa ese Dios vivo, ese Dios de poder, a ese Dios que está en todos los lugares. Así que, querido hermano, querida hermana, una imagen me representa. No es que en esta imagen esté Jesús. No hay, escúchenme bien, porque muchas veces los católicos podemos caer en idolatría. Muchas veces pensamos que hay imágenes poderosas. No hay imágenes poderosas. Que hay imágenes sanadoras. No hay imágenes sanadoras. Que hay imágenes mágicas. Por eso vemos mucha gente en la iglesia tocando las imágenes, que le están quitando la pintura, pero ese Cristo vivo en la Eucaristía no lo reciben. Eso puede ser idolatría, porque usted está tocando la imagen, usted de una forma u otra acariciando y se toca aquí, se toca allá, pero a Cristo vivo en la Eucaristía, ¿cuántos años tiene que no lo recibe? ¿Cuántos años tiene que no medita su palabra? Entonces, querido hermano, de una forma u otra hay que tener toda esa claridad, porque muchas veces la ignorancia nos lleva, porque hay muchos católicos que realmente de una forma u otra son idólatras. Entonces, queridos hermanos, mire, brevemente, donde yo iba a estudiar la Sagrada Escritura, la religiosa nos contó esto, que un niño con alguna discapacidad ellos preparaban para que hicieran la primera comunión, y de repente la religiosa dijo, este niño no lo puede hacer. Algunos pues mediante señas hablaban y demás. Y le dice el sacerdote, déjame de una forma u otra yo comunicarme con él. Y mediante dibujitos, mediante letritas, ¿sabe lo que aquel niño le puso? En una imagen, vuelvo a tomar la imagen, en una imagen parece que Jesús está, pero no está. En la Eucaristía parece visualmente que Jesús no está, pero sí está y está vivo. Dijo el sacerdote, ¿cómo que no? Claro que hace la primera comunión. En ese pedacito de pan que sus ojos no ven, ven un simple pan. Ahí está Cristo con todo su poder, con toda su majestad, con toda su grandeza. Así que, querido hermano, pues a recibirlo. Entonces recuerden, no hay imágenes poderosas, no hay imágenes mágicas, no hay imágenes sanadoras. Así que reciba a Jesucristo, como dice Colosenses. Jesucristo es la imagen del Dios invisible.
Yo sé, hermano, que si de repente sus llamadas no entran, se satura las líneas telefónicas, escríbanos a nuestro correo tiempo de evangelizar @mariavision.com y con gusto le contestamos ahí. Entonces, queridos hermanos, recuerde que únicamente en nuestra Iglesia Católica le damos toda la adoración, toda la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Brevemente me decía un hermano de otra denominación que él pensaba que yo no era católico y él me dijo, usted es protestante, y yo le dije, tú piensas que yo soy protestante y tú dices que eres católico. Simplemente le hice 3 preguntitas. Ok, yo como pastor como cristiano de otra denominación, yo te voy a decir 3 preguntitas. Y de repente le dije la primera, ustedes los católicos, porque él me decía que supuestamente yo era protestante, le dije, ustedes los católicos adoran a la Virgen María. Y él dijo, sí, la adoramos. Segunda pregunta, ¿ustedes los católicos adoran a los santos? Sí, los adoramos. Ok. ¿Ustedes los católicos creen que en una imagen, hay una imagen milagrosa que tiene de una forma u otra poder, que hace magia? Y él dijo, sí. Le dije, mira hermano, tú me dices que yo soy protestante. Yo te digo que no, yo soy un cristiano católico enamorado de mi iglesia. Pero supuestamente tú me dijiste crees que yo soy protestante. Te hice 3 preguntitas y las 3 me las contestaste mal. En la Iglesia Católica no adoramos a la Virgen María, la veneramos, adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Veneración de una forma especial por su sencillez, por su humildad, por aceptar la voluntad del Padre, la veneramos. Muy diferente adoración a veneración. Te pregunté, ¿adoran a los santos? Tú dijiste que sí. Vuelvo a repetir, te contestaste mal. La segunda pregunta, ¿adoramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? No adoramos a los santos. Son ejemplos igual, de una forma u otra, cómo ellos se dejaron ganar por Cristo y llegaron a la santidad. Y te pregunté la última pregunta, que si las imágenes eran milagrosas, si las tocabas, que eran sanadoras, tú dijiste que sí, y eso no es cierto. Entonces, queridos hermanos, tú que me estás viendo, el compadre, la amiga, se llaman católicos, pero no han descubierto su fe. No han profundizado en la riqueza que hay en nuestra Iglesia Católica. Y se van de nuestra Iglesia Católica hablando pestes y diciendo, cuando yo era católico. Y realmente, querido hermano, ¿usted cómo puede decir que usted era estudiante de Derecho, de Medicina, si únicamente en su vida 3 veces pisó la escuela? Entonces no me venga usted a decir que usted era católico, si no conoce su fe, si no conoce la doctrina de la iglesia. Por eso, querido hermano, en su hogar no tiene que estar te vergüendes, ni te ve chismes, ni te ve calumnias, tiene que estar la bendita palabra de Dios. Unido a la bendita palabra de Dios tiene que estar el catecismo de la Iglesia Católica. Unido al catecismo de la Iglesia Católica tiene que estar los documentos de la iglesia. Y cuando usted tenga una duda, no vaya con el hermanito separado, que de una forma u otra tiene rencor o tiene resentimiento hacia la Iglesia Católica, le va a hablar pestes. Vaya con un sacerdote, vaya con una religiosa, vaya con un cristiano católico que conozca su fe y pregunte esa duda que usted tiene. Bueno, queridos hermanos, vamos a ver quién se fue los afortunados de esos 3 regalos. Si su llamada no entró por X situación, pues escríbanos a nuestro correo. Bueno, la revista de Inquietud Nueva, una revista católica que de una forma u otra, en vez de Te Vergüenza, esta revista debería estar en cada hogar, se la va a llevar nuestra hermana Ana Rosa Álvarez. Esta imagen pequeñita de donde viene Jesucristo dando la Eucaristía a una niña, se lo va a llevar nuestro hermano Marco Antonio Reyes Cabrera. Y la imagen del Cristo Rey se la va a llevar nuestra hermana María José Segura Zamora. Así que pase por estos regalos, aquí estarán esperando por usted y recuerde que estamos en un mundo de una forma u otra lleno de imágenes, pero nosotros como cristianos católicos, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso nos lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Así que pues muchas gracias por haber estado aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Gracias por recomendar este programa y apoyar esta bendita señal de María Visión. Bueno, nos vemos el próximo jueves, sí. Recuerda, es tiempo de evangelizar. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de proclamar que Cristo
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.